Creo que ella no tiene audio. Gloria a Dios. Gloria. Tenía que encenderlo. Ya, ahora sí. Un saludo a todos los que se conectan. We want to give salutations to all that are connected. Queremos enviar un saludo a nuestros hermanos en México. We want to give greetings to the people in Mexico. Estaba mirando que Willy le mandó un saludo a Marto. And we also realized that Willie sent salutations. Ellos trabajaron juntos ahí en el rancho, They worked together in the ranch. pero aún la amistad en la distancia permanece. But even friendship, even though you're far away, remains. Queremos saludar a nuestros hermanos de Ecuador. We also want to give greetings to the people in Ecuador, Queremos saludar a nuestros hermanos en Guatemala. the people in Guatemala, Queremos saludar a nuestros hermanos dominicanos. and Dominican Republic. Tenemos familias ahora mismo de vacaciones. We have family there on vacation. Queremos saludar a nuestros hermanos de Cuba. We also want to give greetings to the brethren in Cuba, Queremos saludar a nuestros hermanos en Brasil, people in Brazil, nuestros hermanos de Puerto Rico the people in Puerto Rico, y nuestros hermanos de Venezuela. and the people from Venezuela. Bendito sea Dios porque tenemos ya hermanos de Venezuela con nosotros. Amen. We have brethren of Venezuela with us. Y una iglesia en África que constantemente nos sigue, también queremos enviarles un saludo. And also to the brethren in the church in Africa, we also want to give you greetings. Habiendo terminado de enviar saludos, Having done this, quiero invitarles a la palabra de Dios, al libro de Isaías. I want you to go to the book of Isaiah En el capítulo 57, in chapter 57, en el versículo 15, escuche la palabra de Dios con atención. and in the verse 15, I want you to pay attention. Porque así dijo el alto y sublime, For this is what the one and sublime said, el que habita la eternidad the one that habitates eternity, y cuyo nombre es el santo. and his name is holy. Yo habito en la altura y la santidad, I abide in the highest and in holiness, y con el quebrantado y humilde de espíritu, and for the ones that are from the spirit, para hacer vivir el espíritu de los humildes to make alive the humble, y para vivificar el corazón de los quebrantados. and to bring to life all that are broken. Esta es la palabra de Dios para este día. This is the word of God for this day. No sé cuántos de ustedes han escuchado decir I don't know how many of you have heard this said, que cuando Dios visita una iglesia, that when God visits a church, cuando Dios visita una ciudad, when God visits a city, o cuando Dios visita una nación, or when God visits a nation, suceden cosas extraordinarias. extraordinary things happen. No sé cuántos han escuchado eso. I don't know how many of you have heard this. No sé cuántos de ustedes han sido partícipes de una visitación de Dios. I don't know how many of you have been participants of a visitation from God. Yo recuerdo una visitación de Dios en una de las iglesias donde fui pastor. I remember a visitation from God in one of the churches I used to pastor. Y solo una visitación de Dios pudo refrescar mi alma. And one visitation from God refreshed my soul. Porque yo no quería estar en este lugar que me habían asignado. Because I didn't want to be in this place where they gave me. Pero por disciplina de la iglesia tenía que ir a ser pastor en esta ciudad. But because of the discipline in the church, I had to be pastor in this church. Una cosa era lo que estaba establecido One thing was established, y otra cosa era lo que mi corazón sentía. and that's what was another thing what my heart felt. Yo sabía que tenía que estar allí por disciplina, I knew that I had to be there because of discipline. pero mi corazón no quería estar en este lugar. But my heart didn't want to be in this place. Y fui a esta ciudad And I went to this city. y como yo tenía gran tristeza en mi corazón, Since I was saddened in my heart, yo solo le dije a Dios que tocara mi alma y me refrescara.
I only ask God to touch my soul and refresh my soul. que solamente Él podría hacer que mi tiempo allí fuera agradable. Because He was the only one that can make this place agreeable to me. Y créame, no estaba sintiendo nada hasta ese momento. Believe me, I wasn't feeling anything until that moment. Llegó el primer día de mi servicio en la iglesia. The first day of service came. Mi primer domingo en esta congregación. My first Sunday in this congregation. Habían unas 50 personas en la iglesia. There was 50 people. Pero yo tenía tristeza en mi corazón. But I was saddened in my heart. Pero ninguna de las 50 personas era causante de mi tristeza. But none of the 50 people that were there was the cause of me being saddened. Ellos habían ido a la iglesia a darme la bienvenida a mí. They had come to church to give me the welcoming. Pero yo no me sentía bienvenido en esta ciudad. But I wasn't feeling welcome in this city. No por culpa de ellos. Not because it was their fault. Era porque mi corazón no quería estar allí. It was because my heart didn't want to abide there. Y yo tenía una gran lucha en la iglesia. And I had a big fight in the church. Yo tenía una gran lucha dentro de mí. I had a big fight going in my heart. Y llegó el momento donde me presentaron como el nuevo pastor de la iglesia. And it came a time that they presented me as the new pastor of the church. Y entonces yo me paré y le di la bienvenida a todos. I got up and I gave everybody greetings. Y les agradecí por darme la bienvenida a mí también. And I was thankful for them for giving me their greeting also. Y prediqué la palabra de Dios. And I preached the word of God. Y cuando yo termino de predicar, When I finished the sermon, le voy a dar el micrófono a uno de los líderes de la iglesia. I went to give the microphone to one of the leaders of the church. Y siento la voz de Dios que me habla. And I hear the word of God saying, Y Dios me dice en ese momento, and God said to me in that moment, quiero que ores por ellos. I want you to pray for them. Y yo lo único que le dije a Dios fue, And the only thing I said to God was, yo necesito que oren por mí. I need for them to pray for me. Yo necesito que ellos clamen por mí. I need for them to intercede for me. Y Dios volvió a hablarme y decirme, And God again told me, quiero que ores por ellos. I want you to pray for them. Y yo le dije, Dios, yo no me siento bien. God, I said to God, I don't feel well. Pero si tú quieres que yo lo haga, But if you want me to do it, yo voy a orar por ellos. I will pray for them. Y hice la oración más corta de mi vida. And I did the shortest prayer that I did in Nada my life. cargada de fe. It wasn't filled with faith. Nada cargada de entusiasmo. I didn't have any enthusiasm. Lo único que tenía mi oración The only thing my prayer had era obediencia. was obedience. Y yo cerré mis ojos And I closed my eyes. y le dije a Dios, And I said to God, Espíritu Santo, I said, Holy Spirit, ven a este lugar, come into this place. llena nuestras vidas, Fill our lives. manifiéstate con poder. Manifest yourself with power. Y los gritos de la gente And the screaming of the people hicieron que yo abriera los ojos. made me to open my eyes. Y cuando yo abro los ojos, And when I opened my eyes, había un grupo de personas bajo el poder de Dios. there was people under the Holy Spirit of God. Comenzó una manifestación tremenda del poder del Espíritu Santo. There was a tremendous manifestation of the Holy Y Spirit. yo quedé sorprendido. And I was shocked. No esperaba eso. I wasn't expecting this. Pero ese fue el comienzo But that was the beginning de una visitación de Dios. of a visitation from God. Cada domingo Dios venía de manera sobrenatural a la iglesia. Every Sunday, God came with a supernatural way. Las personas eran sanadas, People were healed. eran liberadas. They were liberated. Siempre pasaba algo en la iglesia. Something always happened in church. 3 meses después, 3 months after, la congregación de 50 personas the congregation of 50 people era una congregación de 600 personas. came to be 600 people. De todos lados venía gente a la iglesia. From everywhere they came to the church Porque todo el mundo oía decir because everybody heard que Dios estaba visitando la iglesia. that God was visiting the church. Y ciertamente estas cosas estaban pasando. And these things were going on. Por tanto, yo sé lo que es una visitación de Dios. Therefore, I know what a visitation from God is. Pero cuando yo estaba leyendo esta palabra, But when I was reading this passage, cuando estaba meditando en esta palabra, when I was meditating in this word, cuando vi la declaración de Dios que dice when I heard the declaration of God that said que Él habita en la altura that He abides in the y en highest la santidad, and in the holy, me hice una pregunta. I told myself this ¿Cómo question. un Dios tan grande y sublime How can a God that is so big and
puede sublime venir y visitar a su pueblo. can come and visit his people. Pero seguí leyendo But I kept on reading. y encuentro que la Biblia dice, And I find that the word says, y con el quebrantado y humilde de espíritu. and with those that are broken and humble in their Sé que spirit, el Dios grande, which the greatest God, el Dios sublime, the sublime God, el que habita las alturas, the one that habitates the highest, es un Dios que viene a habitar el corazón de los que le buscan. he is the one that comes to abide in the ones that look for him. Y yo estoy meditando en su palabra. And I'm meditating in his word. Estoy meditando en la posibilidad de que Dios nos visite. And I'm meditating in the possibility that God can visit us. Le estoy diciendo, Dios, quiero que nos visite en este lugar también. I'm telling God, come visit us in this place also. Porque yo sé lo que pasa cuando Dios visita un lugar. Because I know what happens when God visits a place. Yo sé lo que pasa cuando Dios visita una familia. I know what happens when God visits a family. Yo sé lo que pasa cuando Dios visita a una persona. I know what happens when God visits a person. No importa si está muerto o no. It doesn't matter if he's dead or No not. importa si está destruido. It doesn't matter if he's destroyed. Cuando Dios visita, When God visits, pasa como Ezequiel proclamó it happens as Ezekiel proclaimed. en el valle de los huesos secos. In the valley of the dead bones, Cuando Dios visita, when God visits, siempre pasa algo something always happens. y la gloria se manifiesta. And the glory manifested. Y yo quería eso para este lugar. And I wanted this for this place. Yo quería eso para ustedes. I wanted this for you. Y yo quería esto para su familia. I wanted this for your Y family. le estoy diciendo, Dios, quiero que esto vuelva a pasar. And I'm telling God, I want this to happen Pero again. Dios me sorprendió en esta ocasión. And God surprised me and said, Y Dios me hizo una pregunta a mí. and he said this question to me. Y es el título de este mensaje. And it's the title to this message. Porque yo decía, Dios, visítanos. Because I was telling God, ¿Y God saben visit qué Dios us. me dijo? And you know what God ¿Y said? por qué ustedes no me visitan a mí? He said, why don't you visit me? Y dije, no tiene sentido. I said, I don't understand this. ¿Cómo que yo voy a visitarte a ti? How am I going to visit you? Siempre tú nos has visitado. You always have visited us. Y Dios me dijo, no siempre ha sido así. And he said, not always was this like this. Cuando yo me manifesté en el monte When I manifested in the mountain, y Moisés estaba pastoreando las ovejas, and when Moses was pasturing the él vio mi gloria, he saw my glory. él vio mi fuego. He saw my fire. Y Moisés dijo, And Moses said, iré a ver I'm going to see. qué gran visión es esta. What great vision is this? Fue decisión de Moisés It was Moses' decision. ir y visitar a Dios, Go and visit God. ir y visitar el fuego, Go and visit the fire. ir y visitar la manifestación. Go visit the manifestation. Y usted sabe la historia de Moisés. And you know the story of Moses. Entonces la pregunta de Dios, The question to God is, ¿por qué no me visitan? why don't you visit me? Comenzó a tomar sentido para mí. It started making, it started being clear to me. Y comencé a pensar And I started thinking en la mucha gente que va a la iglesia, of the many people that come to church que va a celebrar servicio, to come celebrate the service. en las muchas personas que se reúnen los domingos. Many people that come to unite on Sunday. Y me hice la pregunta, And I said to myself this question. ¿cuántas de estas personas How many of these people van a la iglesia come to church con el propósito de visitar a Dios? with the willingness to visit God, Con el propósito de encontrarse con Dios en ese lugar. with the willingness to find God in that place? Y comenzó a tener sentido la pregunta de Dios. And it started being clear to me this question. ¿Cómo has venido hoy tú aquí? How have you come today? ¿Por qué viniste tú aquí? Why did you come today? ¿Puedes haber venido a estar en la iglesia? Maybe you just came to be in church. ¿Puedes haber venido a compartir con tus hermanos? Maybe you came to be with your brethren. ¿Puedes haber venido porque es lo que se hace los domingos? Maybe because this is what you do every Sunday. ¿O pudiste haber salido de tu casa Or you might have come out of your house con el único propósito with the only purpose de encontrarte con Dios? to find God. Y si saliste de tu hogar And if you came out of your para house llegar aquí a encontrarte con Dios,
You came here to find God. entonces tú estás visitando al Rey de las alturas. Then you are visiting the King of the highest. Entonces algo va a pasar contigo. Then something will happen with you. Porque esto fue lo que me dijo Dios. This is what God told me. Cuando alguien me visita, When somebody visits me, siempre va a pasar algo en su vida. something always is going to happen in their life. Siempre hay una acción de Dios para el que viene a verlo. There's always an action from God when you come see Him. Cuando a ti lo que te mueve venir a la iglesia es Dios. When what moves you is to come see God. Cuando a ti te levanta Dios de tu cama. When God is the one that lifts you up from your bed. Cuando a ti Dios te da fuerza. When God gives you strength. Y tú encuentras en tu día And you encounter in your life. la motivación de estar en un lugar donde Dios ha puesto su nombre. You have the motivation to come to a place where Y God has tú put His dices en name. tu casa, And you say in your house, voy a la iglesia I'm going to church a encontrarme con Dios. to find myself with God. Te voy a asegurar que estas cosas van a pasar contigo. I'm going to assure you that this thing is going to happen with El you. Espíritu de Dios va a descender sobre tu vida. The Holy Spirit of God is going to descend in your life. Habrá una acción divina de Dios en ti. There's going to be a divine action in you. Porque la acción de Dios Because the action of es God para provocarte vida. is to provocate some life Y in escucha y you. pon atención. Listen and pay attention. Que tú respires, That you breathe, que tú comas, that you eat, que tú camines, that you walk. no quiere decir que estás vivo. That doesn't mean you're alive. Porque hay gente que está muerta en vida. Because there's people that are dead even though they're alive. Hay gente que lo único que tiene es una apariencia. The only thing a person has is an appearance. Hay gente que lo único que tiene es una fachada. There's something that the only thing they have is a facade. Algo que quieren mostrar. Something that they want you to see. Pero no es algo que viven. But it's not something that lives. Hay muchas personas There's many people que tú los ves reír. that you see them smile. Pero tienes que buscar But you have to look y preguntarle a esa persona and ask that person, qué pasa cuando cierra la puerta. what happens when you lock the door? ¿Qué pasa cuando estás solo? What happens when you're alone? ¿Qué pasa cuando nadie lo ve? What happens when nobody sees you? Porque ahí es donde pasan las verdaderas cosas. That's where real things happen. Ahí es donde tú te das cuenta That's when you realize si estás vivo o no. if you're alive or not. Porque el que está vivo, Because he who's alive, no importa si la puerta se cierra o no. it doesn't matter if the door closes. El que está vivo The one that's alive tiene una motivación. has a motivation. El que está vivo He who's alive siempre encuentra una motivación. always finds a motivation. Y yo quiero decirte algo, iglesia, hoy. And I want to tell you something today, church. Cuando tú visitas a Dios, When you visit God, lo que va a pasar contigo what's going to happen with you es que Dios te va a llenar de vida. is that God is going to fill you with life. Dios te va a llenar de vida. God is going to fill you with Te lo life. voy a volver a decir. Dios te va a llenar de vida. Say it again, God will fill you Tienes with que life. saber esto. Dios te va a llenar de vida. You got to know this. God is going to fill you with Tienes que life. entenderlo con todo tu ser. Dios te va a llenar de vida. You got to understand this with all your soul. God is going to fill you with life. Cuando tú te mueves hacia Dios, When you move towards God, Dios mueve el poder de la vida sobre ti. God puts the power of life in you. Y Él dijo en su palabra And He said in His word, que el poder que levantó a Cristo de los muertos that power which raised Jesus from the es el dead mismo poder que está sobre tu vida. is the same power that lives within Es el you. mismo poder que actúa sobre ti It's the power that acts within you para llenarte de vida a ti también. to fill you with life. Por tanto, Therefore, cuando tú visitas a Dios, when you visit God, tú te llenas de vida. you fill you with life. Y tener vida And to have life es cambiar todo lo que te rodea. is to change what's around you. Tener vida To have life implica que no importa lo que suceda a tu alrededor, implies that it doesn't matter what happens around you. porque el que está vivo Because he that is alive, sabe que tiene poder para cambiar lo que está en su entorno. he knows he has the power to change what's within him. Cuando tú crees que la vida va a acabar contigo, When you think life is going to finish with you, o vamos a decirlo de mejor manera, or let me say in a better way, cuando tú crees que las circunstancias te van a hundir, when you think circumstances are going to drown you, cuando tú crees que para ti no hay nada que pueda salir bien, when you think that there's nothing to come out good,
pero tú decides buscar a Dios. but you decide to look for God. Tú te levantas y vas a buscar de Dios. You stand up and you go look for God. Dios te va a llenar de vida. God is going to fill you with life. Y tú vas a regresar lleno de la vida de Dios. And you're going to return filled with life of God. Y vas a empezar a cambiar todo lo que tiene que cambiar. And you're going to change everything that needs changing. Y va a ser una bendición para ti. And it's going to be a blessing towards you. Así que cuando tú visitas a Dios, Therefore, when you visit God, cuando yo me muevo a visitar a Dios, when I move to visit God, habrá vida en ese lugar. there will be life in that place. Habrá vida en ese lugar. There will be life in that Y la place. alegría de Dios And joy of God. será tu forma de vivir. It's going to be your form to live. También va a haber una acción de Dios para ti. There's also going to be an action of God No for solo you. Dios nos llena de vida, Not only God fills us up with life, sino que Dios cambia nuestro corazón. but also God changes our hearts. Y si hay algo que nosotros tenemos que recibir en este tiempo, And if there's something we should receive in this time, es un cambio de corazón. it's a change of heart. Necesitamos un corazón diferente. We need a different heart. David lo sabía bien. David knew this well. Necesitamos un corazón nuevo. We need a new heart Porque para las cosas que están pasando, for the things that are going on. necesitamos un buen corazón. We need a good heart. ¿Alguien dice amén a eso? Amada iglesia de Dios, Church, muchos de nosotros hemos sido enfermos en el corazón. many of us have a sick heart. Y entienda cuando digo enfermo en el corazón, And understand when I say a sick heart, no me estoy refiriendo a la hipertensión, I'm not referring to hypertension. no me estoy refiriendo a los problemas cardiológicos. I'm not talking about cardiological problems. Cuando digo enfermo de corazón, When I say that you're sick in the heart, es que tenemos nuestras emociones dañadas. it's that we have our emotions damaged. Y nuestras emociones se dañan And our emotions get damaged porque en la manera en que nosotros interactuamos con otros, because the way we interact with others, nos dañan. it damages us. Hay palabras que dañan, There's words that damage. hay acciones que hieren, There's actions that hurt. hay situaciones que pasan en nuestras vidas There's situations that happens in our life que afectan nuestras emociones. that affects our emotions. Y cuando tenemos nuestras emociones afectadas, And when we have our emotions affected, no podemos vivir como Dios manda. we cannot live the way God commands. Por tanto, lo que Dios hace en cada uno de nosotros Therefore, everything that God does in each and every one es of us darnos vida is give life y darnos un nuevo corazón. and to give a new heart. Y Dios sabe que con vida And God knows that with life y un nuevo corazón and with a new heart, estamos listos para recibir una revelación. we are ready to receive a revelation. Y escucha esto, amada iglesia de Dios. Listen to this, church. Todo lo que vamos en busca de Dios, All that go looking for God, todos los que nos movemos a encontrarnos con Dios, every one of us that move to encounter God, vamos a tener una revelación. we're going to have a revelation. Vamos a tener una revelación de quién es Dios We're going to have a revelation of who God y is qué puede hacer Dios por nosotros. and what God can do for us. ¿Cuántos de ustedes quieren una revelación en su vida? How many of you want a revelation in your life? Necesitamos una revelación del cielo. We need a revelation from heaven. Era lo que yo necesitaba cuando fui a aquella iglesia. That's what I needed when I went to that church. Necesitaba una acción divina que cambiara mi forma en la que yo estaba. I needed a divine action to change the way I was. En esa ocasión fue Dios quien vino a mi vida. In that occasion, it was God that came. Él sabía que yo estaba perdido. He knew that I was lost. Él sabía que yo no me estaba sintiendo bien. He knew that I wasn't feeling well. Y Él vino a mi vida. And he came into my life. Él se manifestó en la iglesia. Manifested himself in church. Y Él me dio una revelación. And he gave me a revelation. Y Dios me dio la bendición And God gave me the blessing de experimentar 9 meses en campaña. to experiment 9 months in campaigning. Por 9 meses seguidos. 9 months consecutively. La iglesia se llenaba de personas The church got filled with people porque querían ver los milagros de Dios. because they wanted to see the miracles of God. Un día se me acerca una señora, One day a lady came to me. era una abuelita, She was a grandmother. y se me acerca llorando. And she comes close to me Me crying. dice, pastor, traje a mi nieta a la iglesia.
She said, Pastor, I bring my granddaughter to Pero church. cuando la iglesia comenzó a clamar, But when the church started praying, mi nieta empezó a alarme por el brazo my granddaughter started hitting me in my hand. y me hizo una pregunta, pastor. And she told me this question. La niña me dice, abuelita, ¿por qué el techo está roto? She said, Grandma, why is the roof broken? Y ella le dice, ¿cómo crees que el techo va a estar roto? And she said, how is it that you think that it's broken? Este es un templo nuevo This is a new temple. y el techo es de hormigón. And the temple is of wood. No es posible que se rompa un techo de hormigón. And it is not possible for it to break. Y la niña le dice, abuela, el techo está roto. And the little girl said, Grandma, the roof is broken. Y ella le dice, no, mi niña, el techo no está roto. And she said, no, my child, it's not broken. Y ella le dice, entonces, ¿por qué yo veo rayos de luz And she said, why do I see rays que of light atraviesan el techo that come from the roof? y están encima de algunas personas? And it's on top of many people. Y esta viejita comenzó a llorar. And this lady started crying. Ella no había visto la gloria de Dios. She hadn't seen the glory of God. Ella no había visto el poder de Dios de esa manera. She hadn't seen the power of God in this way. Pero su nieta estaba viendo la gracia y el poder de Dios. But her granddaughter was seeing the grace and the power of God. Cuando tú visitas a Dios, When you visit God, siempre hay una revelación. there's always a revelation. Cuando tú visitas a Dios, When you visit God, siempre se te va a mostrar el Señor. God will always reveal himself. Y cuando Dios se muestra, And when God reveals himself, escucha esto, listen to this, siempre viene poder de lo alto. there's always comes power from the heavens. Jesús le dijo a los discípulos, Jesus said to his disciples, he aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. I will bring the promise of God to you. Quedaos vosotros en la ciudad Stay in the city hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. until you be invested with the power from above. Eso le dijo Dios a los discípulos. That's what God said to his disciples. Y el poder de lo alto descendió. And the power of God went down. Escucha esto. Listen to this. El poder de lo alto siempre desciende. The power from above always descends. Cuando tú visitas a Dios, When you visit God, siempre descenderá poder. the power always will descend. Y voy a terminar diciéndote esto. And I'm going to finish saying this. No solo desciende poder de lo alto, Not only does the power descend, sino que hay algo que tú tienes que entender. but you must understand this, Y es que el don y la dádiva de Dios that the gifts of God van a venir sobre tu vida. going to come upon you. ¿Sabes lo que es el don de Dios? You know what the gift of God is? Es una habilidad sobrenatural para tú hacer cosas. It's a supernatural ability to do things. Cuando Dios desciende, When God descends, va a venir sobre ti it's going to come upon you. un don sobrenatural. A supernatural gift. Están los dones del Espíritu, There is the gift of the Spirit. pero hay dones que Dios da también a los hombres. But there's other gifts that he gives to man. Y cuando una persona experimenta el poder de Dios, And when you experiment the power of God, siempre tendrá una habilidad para hacer algo. you're always going to have an ability to do something. He escuchado a personas decir, I've heard people say, después que el Espíritu viene sobre ellos, after the Holy Spirit ascends into them, ellos no podían amar a su familia, they couldn't love their families. pero después de la manifestación But after the manifestation, fueron llenos del amor para amar. they were filled with the gift to love. Conocí personas que fueron a la iglesia I saw people that came to church como única opción en su vida, with the only option, con el objetivo de no regresar nunca más a su casa. with the objective never to go back home. Pero cuando vino el poder de Dios sobre su vida, But when the power of God ascended into them, ellos recibieron el don de hacer algo especial. they received the gift to do something special. Entonces regresaron a sus casas Then they went back home y hicieron todo lo que debían de haber hecho. and they did everything they were supposed to do. Porque cuando el don viene, Because when the gift comes, tú podrás hacer lo que nunca pudiste hacer. you're going to be able to do what you couldn't do before. Y el don viene junto con algo especial. And the gifts come with something special. Y es la dádiva. It's with the gift. Y escucha esto. And listen to this. Porque la dádiva Because the gift es que vas a recibir algo is that you're going to receive something sin esperar nada a cambio. without wanting something in return. Solo por visitar a Dios, Just with visiting God, Él te va a dar algo. He's going to give you something. Él se va a derramar sobre tu vida. He's gonna pour himself on No vas a you. tener que hacer nada. You're not going to do anything. Muchas veces nos han dicho,
Many a times they have said, Para que Dios se manifieste en tu vida, for God to manifest in your tienes que life, hacer ayuno. you have to fast. Para que Dios se manifieste en tu vida, For Him to manifest in tienes que you, estar días en oración. you have to be days in prayer. Yo no estoy diciendo que no hagas estas cosas. I'm not saying not to do this. Estas cosas son buenas para hacerlas, These things are good to do porque son disciplinas espirituales because it's discipline, a spiritual discipline que nos preparan para la vida espiritual. that prepares us to the spiritual life. Pero el don, But the gift, la gracia, the grace viene sobre ti comes upon you únicamente only cuando tú decides encontrarte con Dios. when you decide to encounter Si tú God. quieres encontrarte con Él, If you want to encounter tú Him, vas a recibir you're going to receive el don de Dios, the gift of God. la dádiva de Dios. The gift of God. No se compra, It cannot be bought. no porque hagas ayuno, Not because you fast. no porque hagas vigilia, Not because you go to a no porque vigil. tú vayas a la iglesia. Not because you come to Lo church. vas a recibir Are you going to receive it? únicamente The only way cuando tú quieras encontrarte con Dios. is when you encounter God. Es lo único que la Biblia dice. That's the only thing the Bible says. Si buscas a Dios, If you look for God, el don va a venir sobre ti. the gift will come upon you. ¿Cuántos están listos para recibir dones espirituales? Many of you are willing ¿Cuántos to están have listos gifts? para recibir cosas del cielo? To receive things from God. Hay gente que dice, estoy ayunando y Dios no me responde. People say I am fasting and God doesn't answer. Estoy haciendo vigilia y Dios no me responde. I'm doing vigil and God doesn't answer. Estoy yendo a la iglesia y Dios no me responde. I'm going to church and God doesn't answer. Y yo le diría a estas personas, And I said to these people, todo eso que estás haciendo está bien, everything you're doing is good. pero no estás haciendo lo único que Dios quiere que hagas. But you're not doing the only thing that God wants Y you lo to único do. que Dios quiere que tú hagas And the only thing God wants you to do es que tú vayas a buscarlo a Él. is for you to go see Him. Porque si tú vienes buscando a Dios, Because if you go looking for Him, Él se va a encontrar contigo. He's going to encounter with you. Porque no hay cosa más linda Because there's nothing better que Dios ver that God to see que tú viniste aquí that you came here para visitarlo a Él. to visit Him. Así que a partir de este domingo, Therefore, starting this Sunday, cada vez que llegues a este lugar, every time you come to this place, dígale a Dios, say to God, he venido a visitarte. I came to visit. Estoy aquí I am here porque quería encontrarme contigo. because I wanted to encounter with you. Dale el aplauso fuerte a Dios.